Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gracia, Fe y Poder. Qué bueno que puedan conectarse con nosotros una vez más. Les doy las gracias por tomarse el tiempo. Sé que no van a ser defraudados porque van a aprender muchísimo hoy. Pero, como siempre, quiero que me hagan un favor. Vayan mandando invitación a todos sus contactos para que se conecten a esta transmisión, porque sé que ellos también van a aprender mucho junto con nosotros acerca de las verdades maravillosas que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Así que otra vez, muchas gracias por conectarse. Nos vemos en unos minutos y vayan mandando invitación, por favor, para que muchas personas se conecten con nosotros, ¿ok? Gracias. Bienvenidos a Gracia, Fe y Poder. Gracias por conectarse. Qué bueno que estén acá. Vamos a aprender mucho hoy. Quiero pedirles un favor antes de comenzar. A todas las personas que se están conectando a esta transmisión, ya sea en vivo o en una reproducción en el futuro, quiero que me hagan un favor. Allí en los comentarios, quiero que me cuentes de dónde te estás conectando, en qué lugar vives. ¿Vives en los Estados Unidos, en Texas, en California? ¿O vives en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica? Quiero saber de dónde te estás conectando. ¿Ok? Gracias. Eso es importantísimo. ¿Qué estamos hablando? Habíamos estado hablando desde el principio de este año que Dios nos quiere recordar que es importantísimo que nosotros tenemos que caminar y llevar nuestra vida no mirando a las cosas naturales, las cosas que se ven, sino mirando a las cosas que no se ven, que son las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Esto está en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18, que dice, Pablo decía lo siguiente, pero no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Habíamos dicho también esto, que las cosas que se ven, por ser temporales, tampoco son verdaderas. Es una verdad temporal. Lo que realmente es verdad para nosotros y por lo que nosotros tenemos que guiarnos es por aquello que no se ve, aquello que es Dios, aquello que es la obra concluida de Jesús en la cruz. En 2 de Corintios 5, capítulo 5, verso 7, también leíamos lo siguiente, que dice, por fe andamos y no por vista. Que esto está relacionado con eso. No andamos por lo que podemos ver, tocar y sentir, sino andamos por aquello que vivimos nuestra vida, guiados por aquello que no se puede ver, que eso es caminar por fe o confianza en lo que Dios es. Amén. Entonces, ahora también habíamos revisado, y estoy resumiendo rápidamente, 2 de Corintios capítulo 11, el verso 3 en adelante, donde Pablo nos hacía una advertencia y Pablo decía, nos expresaba su preocupación y decía, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, tus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y habíamos dicho que esto, Pablo, lo que está queriendo decir es que estoy preocupado que ustedes también sean engañados. ¿Y cuál fue el engaño que pasó con Eva? Básicamente, cuando Eva fue engañada por la serpiente, fue llevada a creer que ella no era igual a Dios.
Cuando alguien te puede hacer creer que tú no eres igual a Dios, automáticamente tú vas a querer hacer algo para convertirte igual a Dios. Y eso es lo que pasó con Eva, y eso es lo que pasa ahora. Y Pablo dice, tengo miedo que ustedes se engañen, se extravíen con esta mentira. De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué fidelidad a Cristo? Está hablando de que ustedes sinceramente, verdaderamente, son exactamente igual a Cristo. Juan lo decía en 1 Juan 4:17, que así como Él es, así somos en este mundo. El engaño y cualquier cosa que te va a destruir, lo primero que tiene que hacer es hacerte creer que tú no eres igual a Cristo o que tú no eres igual a Dios y que tienes que hacer algo para convertirte en lo que ya eres. La verdad es que tú y yo y todo ser humano somos igual a Cristo. Dios ha creado a la humanidad entera a imagen y semejanza de Dios. Pero la mentira de tus amiguitos viboritas, ya habíamos hablado la semana pasada, nos quieren hacer creer que algo tenemos que hacer para algún día, primero Dios, llegar a convertirnos o por lo menos parecernos un poquito a Dios, ¿verdad? Cuando la verdad es que ya somos exactamente iguales a Cristo, copia fiel de Cristo. Y Pablo decía, la verdad me preocupa que ustedes de alguna manera sean engañados, como con el mismo engaño que ha estado ocurriendo en la humanidad desde el principio. Dice, porque si viene alguno y predica otro que Jesús, que el que le hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que ya han recibido, o otro evangelio que el que han recibido, y ustedes aceptan esto, dice, este es un problema. Es un problema y les va a ocasionar problema. Nos han presentado a otro Dios. Llega la serpiente con Eva y la serpiente le presenta la imagen de otro Dios que no existe, haciéndole a Eva caer en idolatría. Cuando un ser humano, por ignorancia, acepta que no es igual a Dios, en ese preciso momento, esa persona ha caído en idolatría, porque a partir de ese momento ha creado la imagen de otro Dios que no existe. Y eso es lo que ha hecho la serpiente con Eva. La serpiente le hizo creer a Eva otra imagen, no de un Dios bueno. Por eso no, es que Dios no es tan bueno, no, Dios no es tan bueno para hacerte a ti igual a Él. Pero cuando hagas esto, entonces vas a ser como Dios. Y Pablo dice, tengo mucha preocupación de que ustedes también caigan en esa mentira. Y esa es la preocupación que existe hoy en día. El ser humano está atascado en ese lodazal de la mentira de pensar o creer que no son iguales a Dios, que no somos igual a Dios, que hay algo que tenemos que hacer. Y Pablo estaba preocupado por esto hace 2000 años. Y hoy, si nosotros verdaderamente hemos sido iluminados con la verdad esta de que somos iguales a Jesús, tiene que nacer en nosotros una preocupación por el resto de las personas que están ciegas y no entienden que no hay nada que tenemos que hacer para estar o ser iguales a Dios, porque hemos sido creados a la imagen de Dios desde antes del vientre de nuestra madre. Y no hemos tenido que hacer absolutamente nada. Ahora lo único que tenemos que hacer es aceptar esta gran verdad. Eso es parte de tener fe, creer en la verdad de lo que Dios es. ¿Y sabes qué es Dios? Dios es igual a ti y tú eres igual a Dios. No hay otra. Somos de la misma esencia. Somos del mismo DNA. Esto, si te das cuenta, el engaño es parte de caminar mirando lo que se puede ver. Y el texto base que usábamos y estamos usando estas últimas semanas, que decíamos, es que nosotros no caminamos mirando lo que se ve, sino tenemos que caminar mirando aquello que no se ve. Aquello que no se ve es esta gran verdad que dice Dios, que somos iguales a Él. Esa es una gran verdad que si tú miras a tu alrededor, miras lo que tú eres en lo natural, vas a decir, no, yo no tengo nada igual a Dios. Yo sé lo que hago. Yo sé lo que pienso. Sé dónde ando metido. Pero esa verdad de que eres igual a Dios es algo que no se puede ver, pero tienes que llevar tu vida día a día basada en esa gran verdad.
de que eres igual a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros caminamos no mirando a la verdad que está escrita en relación a nosotros, lo que Dios ha declarado de nosotros? ¿Qué es lo que sucede? Estamos caminando mirando lo natural. Y cuando nosotros caminamos mirando y enfocados a lo natural, nosotros hemos empezado a confiar en esto que podemos ver, tocar y sentir. ¿Qué pasa cuando un ser humano empieza a confiar en algo? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 17, verso 5. Dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, Dios está hablando. ¿Ok? Dice, maldito el varón. ¿Ok? Y aquí está hablando de que Dios está maldiciendo a alguien. No, Dios está diciendo, una persona va a ser maldecida, no por Dios, sino porque va a pasar algo que va a poner a esta persona en una posición donde le va a ir mal. Dice, maldito el varón, y aquí cuando dice varón está hablando del ser humano, maldita la persona que confía en hombre. ¿Qué está diciendo aquí? Una persona, cuando toma la decisión de enfocarse en lo natural, y hemos dicho hace unos minutos que enfocarse en lo natural es poner tu confianza en lo natural, poner tu fe en lo natural. Cuando un ser humano, sea quien sea, crea en Jesús, no crea en Jesús, haya abierto los ojos a la verdad o no haya abierto los ojos a la verdad, cuando esta persona decide por estupidez y por ignorancia poner sus ojos, poner su confianza en algo natural, en este caso dice en un hombre o en un sistema de un ser humano, esta persona automáticamente, y por cómo es el diseño de todo lo que Dios ha creado y cómo es que Dios ha creado al mismo ser humano, esta persona automáticamente se pone en una posición en la que está expuesto a que nada le salga bien. Eso es lo que pasó con Eva. ¿Qué pasó con Eva? La serpiente la lleva a confiar no en lo que Dios había dicho, no en lo que Dios había hecho, pero la serpiente la lleva a confiar en lo que ella, en lo que en este caso Eva podía hacer para producir el resultado esperado. Y cuando tú o cualquier persona pone su confianza en ti mismo o en otra persona o en un sistema para que esta persona o este sistema o tú mismo produzcan un resultado que esperas, automáticamente en ese momento tú te expones a la destrucción. Tú te estás exponiendo a la destrucción. Y si tú analizas toda tu vida, las cosas por las cuales tú has tenido que padecer, has tenido que sufrir y estás sufriendo, estás padeciendo, son simplemente porque en algún momento de tu vida tú has decidido poner tu confianza en alguna persona o en algún sistema natural. Y Dios lo ha decretado desde el principio y nos dice, muchachos, este sistema y tú mismo estás diseñado a que si tú vas a poner tu confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios, tú caes en esto que se llama el proceso destructivo, que es una maldición. Cuando un ser humano está en un camino, en un proceso destructivo, está en un camino o en un proceso de maldición. Ahora, ¿quién pone al ser humano en este proceso de maldición? ¿Es Dios quien lo maldice por enojo y decir, bueno, como tú no confías en mí, ahí te va la maldición? No. No. En otro verso ahí dice Dios, yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge cuál es el camino que tú vas a caminar. Y cuando el ser humano escoge caminar por vista, cuando el ser humano escoge caminar mirando lo que se puede ver y confiando, automáticamente te pones en ese camino de destrucción, en ese camino de maldición. Seguimos leyendo Jeremías capítulo 17, verso 5. Dice, no, así ha dicho Jehová, maldito es el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Dios. Pone por carne su brazo. Quiere decir que su esfuerzo está determinado solamente por lo que el mundo natural puede producir.
Y cuando esta persona, cuando este ser humano decide confiar en un ser humano o confiar en un sistema natural para que le produzca algo, su corazón, el corazón de esta persona, automáticamente se aparta de Dios, de Jehová. Nos han hecho creer que era Dios quien se había apartado del hombre. Y ahora nosotros teníamos que hacer algo para unirnos al ser humano. No, Dios no se ha separado del ser humano jamás, pero es el corazón del ser humano quien, en esa imaginación, en esa fantasía que creamos, pensamos que Dios está lejos. Es mi corazón que se aleja de Dios. No es Dios, es simplemente mi corazón. ¿Por qué? Porque yo tomo la decisión estúpida de confiar en lo que puedo ver. Tomo la decisión ignorante de caminar solamente mirando lo que se puede ver. Y cuando yo tomo esa decisión, mi corazón automáticamente se aparta de Dios. Mi corazón se endurece a las cosas de Dios. Y empieza, y lo hemos dicho, el proceso destructivo. ¿Ok? Y es como que si poco a poco, a partir de ese momento, yo comienzo a cavar mi propia tumba. ¿Entiendes? Cuando yo empiezo a confiar en algo que no es Dios, yo mismo, porque mi corazón se aparta de Dios, mi corazón se endurece hacia las cosas de Dios, yo mismo, es como que yo mismo empiezo a cavar mi propia tumba. Y de ahí empiezan a salir todas esas ideas que me van descalificando, me van condicionando, me van limitando, porque ahora no soy, en mi mente, lo que quiero ser. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque tomé la decisión de confiar en algo o alguien que no es la verdadera fuente de mi provisión para todo. ¿Entiendes? Para sanidad, para prosperidad, para paz, para protección, para sabiduría, para justificación. ¿Entiendes? Ahora, vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice el verso 6. Esta persona que ha decidido confiar en cualquier otra cosa que no es Dios, esta persona que ha empezado a cavar su propia tumba, dice, será como la retama del desierto. Dice, va a ser como un arbusto en un desierto. Sí, va a tener vida. La retama, el arbusto en el desierto, tiene vida, pero es una vida miserable. Tiene vida natural, pero es una vida miserable. ¿Por qué? Porque ha decidido confiar en otra cosa que no sea Dios. Será como la retama del desierto. Dice, mira, y esto te tiene que hacer abrir los ojos si tú estás en esta condición. No verá cuando viene el bien. No verá cuando viene el bien. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás confiando en alguna otra cosa que no es Dios, porque tu corazón ha sido endurecido y en tu corazón piensas que estás alejado de Dios, cuando llegan las bendiciones de Dios, porque Dios, a pesar que tú estás en esa condición, a pesar de que tú estás confiando en otras cosas que no son Dios, Dios, porque es un Dios de gracia y de misericordia, Él sigue manifestando su poder y su bendición a tu favor. Pero cuando la bendición de Dios se cruza por tu camino, cuando el favor de Dios está delante de ti, cuando lo sobrenatural de Dios está delante de ti, dice, porque tu corazón está endurecido y tu confianza está en otro lugar, viene esa bendición, se pasea por tus narices, pero como tú estás tan enfocado en construir tu propia tumba, no te das cuenta del bien. No te das cuenta de que no necesitas cavar tu tumba. ¿Sí me entiendes? ¿Te ha pasado alguna vez que ha llegado la bendición a tu vida y tú ni te has dado cuenta? ¿Ah? Dice, no verá cuando viene el bien, sino dice que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada
y deshabitada. Ahora, el verso 7. Parece primero triste, ¿no? O sea, wow, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la opción y dice, pero, el verso 7, bendito, bendecido, completo, con todo el poder de Dios, dice, el varón, o sea, y aquí es la misma palabra, el ser humano, esto aplica para todo ser humano, seas un aleluya o no. Si tú eres un ser humano, y a ver, levanten las manos, ¿cuántos son seres humanos? ¿Cuántos de los que me están escuchando son seres humanos? Sí, yo sé que tú también eres ser humano, sí, aunque tengas la cara de mono, pero eres ser humano. Esto aplica para todo ser humano. Si tú eres un ser humano y decides confiar en Dios, ¿qué es confiar en Dios? Decides caminar tu vida no mirando a lo que se ve. Decides caminar tu vida poniéndole un alto a todo aquello que te puede engañar, haciéndote creer que no eres igual a Dios. ¿Sí? Cortándole la lengua a todas las serpientes que te engañan con astucia para hacerte creer que no eres igual a Dios. Si tú eres esa persona que decide solamente caminar no mirando lo que se ve, sino que eso que es verdadero y es eterno, dice, esta persona es bendecida. El bendito es el varón o la persona que confía en Dios, cuya confianza es Jehová. Dice, ¿cómo va a ser esta persona? El verso 8. Porque será como un árbol plantado, no una retama, sino un árbol plantado. Y no plantado en cualquier lugar, sino dice en el mejor lugar, junto a aguas, junto a la corriente, echará sus raíces. Cuando alguien echa raíces, algo echa raíces, no se cae fácilmente. Echará raíces, dice, y no verá cuando viene el calor. En otras palabras, ¿te acuerdas que la retama, el que no confiaba en Dios, dice, viene el bien y no lo ve? Este dice, vas a estar plantado, va a venir calor, puede ser que venga calor, venga frío, venga lluvia, venga viento, no importa lo que venga. Cuando venga el calor, tú ni te vas a enterar. En otras palabras, dice, lo natural, aquí está usando un elemento natural, el calor no te va a mover. O en otras palabras, cuando tú estás confiando en Dios, lo natural no te va a mover. Un ejemplo claro de una persona que confiaba en Dios, Jesús en medio de la barca, en medio de una tormenta, su confianza era tan grande en el Padre, en lo que Dios había decretado de él y en la misión que él tenía que cumplir, que él fue capaz de dormir profundamente en medio de la tormenta. Era un hombre plantado, un hombre bendecido porque su confianza estaba en Dios. Sí, vino el calor, vino la tormenta, vino la lluvia, pero él feliz dormía en paz. Porque había puesto su confianza en lo que él no podía ver. La tormenta, en ese momento en el barco, era algo que él podía ver. Pero él dijo, no, yo no voy a mirar esa tormenta, yo no voy a mirar lo que ha dicho el doctor, yo no voy a mirar mi cuenta de banco, yo no voy a mirar lo que dice el presidente de los Estados Unidos, yo no voy a mirar lo que dice CNN, yo no voy a mirar lo que dijo mi abuelita, yo no voy a mirar ni escuchar lo que dice mi vecino. Mis ojos van a estar puestos 100% en lo que Dios ha hecho y ha dicho de mí. Punto. Y entonces tú también vas a poder dormir en paz, aún en medio de la tormenta. Porque sí, va a haber tormentas. Jesús dijo en Juan 16:33, creo. Va a haber tormentas. Van a haber tribulaciones en este mundo. Pero no se preocupen, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, si tú confías en Dios, si tú decides caminar no por vista, sino por fe, por confianza en lo que Dios es y lo que Dios ha hecho y lo que Dios dice de ti, entonces tú también puedes caminar una vida que no es movida cuando las cosas naturales a tu alrededor cambian, porque todo lo que está a tu alrededor cambia, es cambiable, como decía esa canción de una argentina precisamente. Cambia, todo cambia. Pero cuando todo cambie, hay una cosa que nunca cambia, que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús. Y sabes una cosa, tú eres igual a Jesús.
Y con esa confianza, aunque cambie y todo cambie, tú puedes estar firme y decir, ¿qué me importa? ¿Nuevo gobierno? ¿Cuál es el problema? ¿Que son comunistas? ¿Cuál es el problema? Yo soy bendecido al entrar y bendecido al salir. Yo soy cabeza y no cola. Mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Y el que no escatimó a su hijo, sino lo entregó por mí, ¿cuánto más no me dará todas las cosas a pesar de cualquier comunista del mundo? ¿Cuánto más no me librará de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de virus? ¿Cuánto más no me va a multiplicar, aunque sean los pocos centavitos que tengo en la mano? ¿Por qué? Porque no importa lo que me rodea, porque yo camino por fe. Yo no camino mirando lo natural. Yo no confío en ningún ser humano. Yo no confío en ningún sistema. Yo confío plenamente en lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en mí. Y entonces nada me mueve. Y podrá cambiar el mundo, pero Dios y Jesús siguen siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Tengo una eternidad asegurada. ¿Tú crees que esta vida es algo? En el mejor de los casos vas a vivir 120 años. Eso no es nada comparado con la eternidad que tenemos. Y una eternidad asegurada que empieza ahora. Porque Pablo decía, el día de salvación es ahora. El día que tú puedes decidir disfrutar de esto es ahora. El día en el que tú puedes hacer un cambio de equipo. Estás en el equipo de las retamas del desierto y puedes empezar y cambiarte de camiseta y decir, ahora yo estoy en el equipo de los que se han dado cuenta qué tan igualitos somos a Dios. Amén. La decisión es tuya. Aunque cambie y todo cambie, tú no necesitas ser movido por los cambios naturales. Porque, ¿sabes qué? El clima cambia. Así que ya deja de seguir cavando tu propia tumba y ser movido por cada nuevo viento que sopla. Que si el viento está soplando del norte, ¡ay, va a ser frío! Y que si el viento está soplando del sur, ¡ay, va a estar calor! Y así sucesivamente. Y cada vez que tú miras al viento, de dónde está soplando, sigues cavando tu propia tumba. Porque vas a ser destruido y tú lo sabes. Por eso estás cavando tu propia tumba. Ahora, rápido, déjame terminar aquí. Esto, el Isaías 17, el verso 8, decía, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, siempre produciendo, siempre fértil, siempre con vida. Y en el año de sequía no se fatigará. Sí, va a haber sequía, puede haber problemas, pero tú no se te va a mover un pelo. ¿Ah? ¿De quién depende? ¿De la cadena de oración de los hermanos de intercesión? No, depende de ti y de nadie más. Podrán ponerse a orar todos los hermanos en cadena en Facebook y no va a cambiar nada. Así que dejen de ser ridículos. Cada uno de ustedes, en lugar de ponerse en cadena, porque cuando se ponen todos en cadena es una cadena débil. Porque dice que la regla de la cadena es así de fuerte como el eslabón más débil. Y si todos son una bola de religiosos que están pensando que por su oración van a cambiar la realidad, no pasa nada. Pero si cada uno se enfoca y entiende lo que es en Cristo Jesús, y luego nos unimos, oh Dios mío, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia, decía Jesús. Porque esa es la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros creyentes que hemos aceptado la verdad de lo que somos en Cristo por lo que Él ha hecho, somos, pero más que Superman. Amén. Y cuando nos unimos, mejor todavía. ¿Verdad? Entonces dice, vendrá la sequía, el año de sequía, y no se fatigará. Mira, y dice, ni dejará de dar fruto. Te aseguro que si tú no estás dando fruto, o si estás dando mal fruto,
es simplemente porque tu confianza está en lo natural. Amén. Entonces, quiero leer una historia interesante ya para terminar en el libro de Mateo, capítulo 27. Y esta historia está documentada en los diferentes evangelios, en Lucas, en Juan y en Marcos, pero voy a leer la versión de Mateo. Ustedes les pido que lean las versiones de Lucas, la de Juan y la de Marcos. Pero esto es cuando Jesús había ya muerto, había sido muerto, crucificado y su cuerpo natural murió. Nos encontramos que, voy a leer lo que dice Mateo capítulo 27, el verso 57 al 60. Y esto va a ilustrar lo que les estaba diciendo en relación al título. Que tenemos que dejar de cavar nuestra propia tumba. Aquí vamos a ver la historia de un hombre que literalmente había cavado su propia tumba. Y esto no era solamente él, sino que la humanidad entera, a raíz del lugar donde el ser humano había decidido poner su enfoque y su confianza, toda la humanidad, por toda la historia, ha estado cavando su propia tumba. ¿Qué quiere decir? Porque la humanidad siempre espera lo peor, siendo lo peor en muchos casos la muerte, y preparándonos para eso. Dice entonces, estamos entrando aquí en la historia cuando Jesús muere en la cruz, literalmente muere, y declara que es consumado, el velo se parte en la mitad, murió Jesús, ¿ok? El cuerpo murió. Verso 57, capítulo 27. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico, un ser humano rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este tipo dice que había sido discípulo de Jesús. Era rico. Naturalmente tenía dinero. Pero aquí yo creo que Dios dejó plasmada esta historia porque quiere ilustrar la condición de la humanidad. Y hasta ese momento el ser humano tenía esa condición. Lo único que le esperaba al ser humano era la muerte y todos se preparaban para la muerte. Incluso como vamos a leer, preparando su propia tumba. El verso 58. Dice José de Arimatea, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, el verso 59, lo envolvió en una sábana limpia. Una sábana limpia que de acuerdo a la versión de Lucas dice que José de Arimatea también había comprado la sábana. ¿Ok? Y lo puso, dice, en su sepulcro nuevo. ¿De quién era el sepulcro? De José de Arimatea. José de Arimatea, con el dinero que tenía porque era rico, dice que se había comprado un sepulcro. No sé si lo había comprado, lo había mandado a hacer, pero no era cualquier sepulcro. Era una piedra, era una cueva que habían tallado, cavado en la piedra. ¿Para qué había hecho todo esto José de Arimatea? Para él, porque él tenía la certeza de que iba a morir. Él tenía en su conciencia, en su mente, lo peor le esperaba a él. Él sabía que no había más esperanza para su vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que era discípulo de Jesús, dice la Biblia que era discípulo de Jesús, él, su vida entera, como todos los seres humanos, habían puesto su confianza en un ser humano o en un sistema humano. ¿Y qué habíamos leído en en Jeremías? Que cuando tú pones tu confianza en un ser humano, tu corazón se aparta de Dios, tu corazón se endurece. Cuando empiezas a confiar en algo natural, empieza el proceso destructivo, finalmente acabando en la muerte. Este mismo hombre había empezado a cavar su tumba. ¿Entiendes? Y esa es la condición del ser humano. Y esa es la condición de toda persona que confía en algo natural. Esa es la condición de una persona que confía ciegamente en lo que puede ver, tocar, sentir. Día a día va cavando su propia tumba con la esperanza de un día ocupar esa tumba.
En el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este José de Arimatea, así como todos los seres humanos, tenía fe, ¿sabéis? Pero tenía fe en la muerte. Tenía fe en la destrucción. Tenía fe en el castigo. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Él tenía certeza de que iba a morir. Él tenía convicción de lo que no podía ver, que era la muerte. Y esta certeza de que iba a morir se convierte en una fuerza que lo impulsa a hacer lo que sea, incluso a usar sus riquezas para garantizarse la tumba. José, como muchos seres humanos, tenía fe en la muerte, tenía fe en la destrucción, porque tenía certeza de lo que esperaba, convicción de lo que no podía ver. Dice que él tomó a Jesús al cuerpo y lo puso en ese sepulcro que él había comprado. Era nuevo. Dice, había sido labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar aquí? Que hasta antes de Jesús el ser humano no tenía opción. Y la convicción y la certeza del ser humano era la muerte. Pero vino Jesús y cambió nuestra posición. Y tomó el lugar que nosotros mismos habíamos decretado que era para nosotros. José de Arimatea había decretado, esta va a ser mi tumba. ¿Estás de acuerdo? Pero viene Jesús y dice, no, yo voy a tomar tu lugar. Aunque tú todavía no confíes en mí, yo voy a tomar tu lugar. Y mira lo que dice al final. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Quién hizo rodar la gran piedra en la entrada del sepulcro? ¿Dios? ¿Quién? José de Arimatea. ¿Quién metió a Jesús en la tumba? José de Arimatea. ¿Quién cavó la tumba? José de Arimatea. ¿A quién le pertenecía la tumba? ¿Quién tenía la certeza de que él iba a morir un día y él iba a ocupar la tumba? José de Arimatea. Pero José de Arimatea tomó la decisión y dijo, yo sé que esta tumba me pertenece, yo me la he ganado, pero hoy decido deshacerme de eso y entregársela al que me ha salvado, entregársela al que me ha limpiado. Y fue un ser humano quien decidió poner el cuerpo de Jesús en la tumba que nadie había usado, que le pertenecía al ser humano. Y luego, para finalizar, fue también un ser humano que dijo, y este es el final de la historia de destrucción, y puso una piedra en el sepulcro, sellando todo. Dios no pudo poner arbitrariamente el cuerpo de Jesús en la tumba que le pertenecía a un ser humano. Dios no pudo cerrar legalmente la tumba. Era un ser humano quien tenía que dejar de confiar en lo natural y empezar a confiar en Dios. Cuando tú empiezas a confiar en Dios, le pones la piedra al sepulcro que te pertenecía. Le pones la piedra y le pones un alto, pero un alto permanente a la destrucción y al camino de destrucción al que te habías metido.
cuando decides confiar en Dios. Pero eres solamente tú quien le puede poner la piedra al sepulcro. Eres solamente tú el que puede tomar la decisión de dejar de cavar tu propia tumba. Y dejar de esperar ocupar tu propia tumba. Solo cuando decides confiar en Dios. Y dejar de confiar o dejar de caminar por lo que puedes ver, tocar y sentir. José de Arimatea tuvo que tomar una decisión y poner un alto a su futuro de destrucción. Hoy tú puedes dejar de confiar en lo natural y decir: a partir de hoy yo voy a vivir mirando lo que no se puede ver y le pongo la piedra al camino de destrucción. Este es el último día, porque hoy empieza mi salvación. Amén. Y hoy puede ser el día de tu salvación. No si confiesas, no si crees, no si te golpeas el pecho, sino si simplemente dices: yo soy igual a Cristo. Amén. Yo soy igual a Cristo, tú también eres, y si lo crees, dale un like, cuéntame de dónde te has conectado y deja de cavar tu tumba. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Comparte este video, ¿ok? Ponme tus comentarios y tus quejas también. Y no te olvides, confía en Dios, camina por fe, no mirando lo que se puede ver, y deja de cavar tu propia tumba y ponle la piedra. Ponle el alto a ese camino de destrucción al que tú mismo te has metido. Amén. La decisión es tuya. Nos vemos. Chao, chao.